aprendizajes, que es finalmente el objetivo de la evaluación formativa. Maestros, por favor, la primera indicación es que todos deben tener el micrófono apagado. Vamos a dar inicio en 5 minutos. Buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes. Hijo, es verdad que ya vamos a actualizar. Ahora te acostumbras a ver a tu mamá. La pasaste muy bien, ¿no? Pero programa que está ahí. Sí, el policía. Ya se divorció y... No. Como el tema del feedback tal vez es el tema más novedoso en términos de los nuevos aportes que hay a partir de distintas investigaciones para que el feedback efectivamente provoque mejoras en los aprendizajes, hay algunas preguntas que nos hacemos, que nos interesa indagar acerca de ellas y que quiero compartir con ustedes. La primera pregunta es sobre qué impactan las retroalimentaciones que un docente le puede ofrecer a los alumnos. Sabemos que impactan sobre los aspectos emocionales y esto está reconocido, está comprobado y vemos los efectos de esto en el aula, pero pensamos desde la evaluación formativa que la retroalimentación también tiene que impactar. Buenas tardes con todos. Ya se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Espejo Lázaro, director de la UGEL 4, quien les da la bienvenida en este evento académico histórico
para nosotros y para la región. Se encuentra también con nosotros en sala la doctora Rebeca Anijovic, quien esta tarde va a disertar para nosotros. Damos el pase al doctor Juan Carlos Espejo Lázaro, director de la UGEL, para que haga la presentación del caso. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes con todos los presentes hoy día. Buenas tardes, doctora Rebeca Anijovic. Expresar en primer lugar mi saludo fraterno y afectuoso en nombre de la UGEL 4 Trujillo Sureste a todos ustedes, docentes, directivos que están deseosos de aprender sobre la evaluación formativa y la retroalimentación. Como es sabido por todos ustedes, la UGEL 4 Trujillo Sureste siempre apuesta por el fortalecimiento de las competencias de nuestros docentes, porque sabemos que si fortalecemos estas competencias, los más beneficiados van a ser nuestros estudiantes, porque vamos también a desempeñar ahí con ellos y vamos a incrementar sus niveles de logro. Con esta conferencia magistral queremos potenciar las capacidades en el conocimiento y el uso de una de las variables muy importantes, como es el de evaluación. En realidad, para nosotros hemos venido ofertando cursos de actualización, de especializaciones, de talleres, y en esta oportunidad, una conferencia educativa magistral sobre una de las variables que es la evaluación, y que al mismo tiempo es uno de los temas neurálgicos de nuestro proceso educativo, y que muchos de nuestros pedagogos lo han catalogado como el talón de Aquiles de nuestro sistema educativo. Nosotros siempre asistimos a diferentes conferencias, a diferentes seminarios, talleres que hablan sobre el currículo, sobre planificación curricular, sobre estrategias, sobre materiales educativos, pero sobre este tema de evaluación todavía hay mucho que investigar y hay mucho que implementar. Hoy tenemos el honor, en realidad para nuestra UGEL 4 Trujillo Sureste es un honor tener la presencia de la doctora Rebeca Anijovic, a quien le agradecemos infinitamente de manera muy especial por haber aceptado participar en esta conferencia magistral gratuitamente, con el único propósito de compartir sus conocimientos y su experiencia profesional con todos los presentes. Asimismo, agradezco públicamente a los especialistas del área de gestión pedagógica que están bien conducidos por la profesora Flor del Milagro Julca Paredes, que es la jefe de gestión pedagógica, y que han hecho posible que hoy nos beneficiemos, nos vamos a beneficiar, creo que todos, con este aporte y la experiencia de la doctora Rebeca Anijovic. La doctora Rebeca Anijovic es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de posgrado de Constructivismo y Educación. Es directora del Profesorado Universitario de la Universidad de Santa Cruz. Es formadora de docentes de todos los niveles educativos en temas de evaluación de los aprendizajes, enseñanza, trabajo en aulas heterogéneas y práctica reflexiva. Es autora y coautora de diferentes textos, como por ejemplo Estrategias de Enseñanza, Transitar la Formación Pedagógica, La Evaluación Significativa, Evaluar para Aprender. En realidad es vasta su experiencia y su trayectoria. Tenemos en realidad una ponente de lujo
en nuestra UGEL 4 y creo que hoy día nos vamos a enriquecer todos. Con ello dejo y presento a todos ustedes a la doctora Rebeca Anijovic y dejo en uso de la palabra para que nos conduzca por esta conferencia magistral que lo hemos titulado Evaluación Formativa y Retroalimentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes una preocupación que tenemos en común en muchos países en estos momentos y muchas preocupaciones comunes, particularmente en nuestros países latinoamericanos. Así que agradezco la invitación y yo voy a compartir primero con ustedes algunas cuestiones con relación a este tema y después vamos a poder compartir preguntas o comentarios que ustedes tengan también como una forma de dialogar y de compartir inquietudes específicas que a ustedes les preocupen y que con todo gusto podamos conversar. Yo, para poder abordar este tema y ponerlo en contexto, siempre tomo dos referencias importantes. La primera es lo que en el mundo se investiga acerca del campo, en este caso de la evaluación formativa, pero también lo que es particular de cada país, y entonces leyendo el diseño curricular de ustedes allí en Perú, parte de lo que voy a compartir con ustedes va a estar vinculado, por un lado, a lo que está expresado en el diseño curricular de ustedes, y por otro lado, a lo que se investiga, lo que se ha de alguna manera descubierto en términos de evaluación formativa en el campo de la investigación y de la puesta en práctica en las aulas. Cuando nos referimos a abordar la evaluación formativa, básicamente hay tres ideas que son compartidas por muchísimos diseños curriculares en Latinoamérica. La primera idea que tiene que ver con comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados, es decir, compartir con los estudiantes los criterios de evaluación que de alguna manera responden a la pregunta ¿qué importa mirar del desempeño de un estudiante? Una segunda idea que es cómo valoramos ese desempeño a partir del análisis de evidencias, es decir, nosotros necesitamos evidencias, muestras de lo que el estudiante hace, tanto una producción escrita, por ejemplo, como un desempeño, que se van a convertir en evidencias que nosotros vamos a valorar entonces de cada estudiante. Y la tercera idea que tiene que ver con ofrecer retroalimentación a los estudiantes, entendiendo que en este ofrecer retroalimentación no solamente se espera que el maestro o la maestra ofrezca retroalimentación, sino también que se desarrollen capacidades de autoevaluación y de evaluación entre pares, que también está asociado a una competencia que ustedes tienen en su diseño curricular, que tiene que ver con la gestión del aprendizaje, ¿no? La capacidad del estudiante de gestionar sus aprendizajes. Entonces, si uno pusiera estas ideas en esta especie de mapa, ¿no? Donde uno puede vincular y puede ver la relación que existe, si ustedes miran, nosotros estamos hablando de identificar criterios, y la pregunta es ¿de dónde? ¿Y de dónde identificamos esos criterios? Bueno, en los estándares que nos ofrecen los diseños curriculares, por un lado. Por otro lado, decimos que estos criterios tienen que ser transparentes y compartidos con los niños, con las niñas, con la comunidad educativa en su conjunto, con las familias, entendiendo esta idea de que todos tienen que mirar esos criterios para entender cómo desempeñar
cómo desempeñarse como estudiante, cómo mostrar esos aprendizajes. Para poder, una vez que yo tengo identificados esos criterios, lo que voy a necesitar, como decía recién, es recoger evidencias. Esas evidencias que voy a recoger tienen un punto de partida que son las tareas que nosotros les proponemos a nuestros estudiantes. Es decir, una vez que están claros los criterios, el maestro planifica una cantidad de tareas que le ofrece a los estudiantes resuelven, abordan esas tareas, se desempeñan mostrando eso que han aprendido, y de allí nosotros recogemos evidencias sobre las cuales vamos a ofrecer retroalimentación, vamos a desarrollar esa capacidad de autoevaluación y de evaluación entre pares. Ese es un esquema que de alguna manera nos ayuda a entender cómo circulan estos conceptos para poder pensarlos con relación a la evaluación. Ustedes tienen aquí un ejemplo del currículum de la competencia comunicativa, que plantea que el estudiante escribe diversos tipos de texto, y fíjense que hay una explicación que dice que eso se demuestra cuando los estudiantes elaboran un texto instructivo de forma adecuada, coherente, tomando en cuenta su propósito y el destinatario, y usando un registro adecuado y ordenando las ideas. Traigo este ejemplo del diseño curricular y muestro un ejemplo de desempeño que está también en el diseño, que se va a convertir en la evidencia. La tarea es que escribe a partir de sus experiencias previas usando un registro adecuado entre niños de la misma edad, esa es la explicación. Y el ejemplo tenía que ver con una propuesta de un juego donde lo que el niño tiene que hacer es explicarle a otro el juego, las reglas del juego, ¿no? Aquí tienen en palabras del niño, el juego tumba latas, es un juego muy divertido ya que nosotros podemos ver cuánta puntería tienes. Uno diría, este niño está escribiendo a partir de sus experiencias previas y usando un registro, se le escribe a niños de su misma edad. Explica con sus propias palabras, dirigido a un niño de su misma edad, es decir, que el registro que él usa es adecuado al destinatario, a la audiencia a quien él se está dirigiendo. Una segunda competencia que ustedes tienen definido, que tiene que ver con resolver problemas de forma, movimiento y localización, y parte de la explicación es cuando el estudiante puede elaborar croquis, trazar desplazamientos usando puntos de referencia, y aquí les traigo yo un ejemplo de un desempeño donde la tarea que le propone el maestro es resolver este problema, este caso que trae, donde estos dos niños que son amigos inseparables deciden ir a recorrer el bosque, y para llegar al bosque desde la casa de Andrés, donde están en este momento, tienen para elegir diferentes caminos. Caminos como ustedes pueden ver allí en la figura, que hay varios caminos señalados con esas líneas, y el problema que le plantean, la pregunta es qué camino le recomendarías tomar para ir al bosque si quieren caminar lo menos posible y por qué. Entonces tendríamos acá una tarea propuesta que se va a convertir en una evidencia de aprendizaje de ese estudiante y que va a responder a la competencia que les mostraba en la imagen anterior. Sumado a eso, quisiera agregar que esas tareas, esas instrucciones que nosotros le damos a los estudiantes para, en este caso, por ejemplo, resolver ese problema, necesitamos que sean instrucciones muy claras porque estamos aislados, porque estamos a distancia con nuestros niños, con nuestros estudiantes, y lo que habitualmente hacemos en la clase presencial, que es les explicamos una vez y otra vez, y volvemos y ayudamos a cada niño que está al lado nuestro si no comprendió, en estos momentos estamos a la distancia.
Entonces, nuestras instrucciones, nuestras propuestas de tarea tienen que ser mucho más claras para que, pensando en que el que está del otro lado no siempre puede comprender, no siempre tiene ayuda de alguien que le pueda explicar. Entonces, fíjense, yo aquí tomé un ejemplo de un docente que me permitió, me facilitó su ejemplo. Él le había propuesto una tarea que decía analizar el texto, seleccionar las ideas principales y justificar. Y entonces encontró que sus estudiantes tuvieron dificultades para resolver esa tarea, y entonces hicimos un ejercicio metacognitivo de pedirle a los estudiantes que con algunas preguntas hicieran visible las dificultades que habían tenido, y yo tomé aquí algunos ejemplos, ¿no? Analizar el texto, que es una instrucción que es muy común que la hagamos, pero siempre la pregunta o la duda es ¿en qué momento se enseñó esa capacidad de análisis? Nosotros muchas veces damos por supuesto que decimos analizar y el estudiante sabe lo que tiene que hacer. Entonces la pregunta que más apareció en este ejercicio que hicimos de intentar que los estudiantes explicaran las dificultades, bueno, ¿qué tendré que hacer? ¿No? Cuando me dicen analizar, ¿qué tengo que hacer? En la segunda les decía seleccionar, y los estudiantes preguntaban, bueno, ¿cómo las elijo? ¿Cómo me doy cuenta cuáles tengo que seleccionar? Y en la tercera, que le pedía que justifique, los estudiantes decían, justificar es lo mismo que explicar, ¿no? Y fíjense que en una instrucción aquí que uno supondría que el estudiante tiene claro y entiende lo que tiene que hacer, se producen un montón de dificultades, con lo cual tenemos que poner hoy mucho más énfasis en estas instrucciones que damos. Y también, por supuesto, podríamos decir que tenemos otra complejidad en esta misma instrucción que le pide 3 cosas adentro de la misma instrucción. Y eso es confuso para un estudiante. Uno podría dividir y decir, una es analizar el texto y dar una explicación o un ejemplo sobre qué es analizar. Una número 2 que diga seleccionar las ideas principales y poder mostrar un ejemplo y una explicación de lo que significa seleccionar. Y lo mismo con la justificación. Entonces, para avanzar en la evaluación formativa, nosotros vamos a poner foco en 2 actividades particularmente, una que es la autoevaluación y otra que es la retroalimentación. ¿Por qué la autoevaluación? Porque la evaluación formativa intenta entre sus propósitos, mejorar los aprendizajes de los estudiantes y desarrollar lo que conocemos como el concepto de un estudiante autorregulado. Es decir, un estudiante que sea capaz de darse cuenta cuándo y cómo tiene que organizar su aprendizaje, un estudiante que sea capaz de hacer visible, de mostrar cómo está aprendiendo, cómo resuelve los obstáculos que encuentra, cómo organiza su tiempo. Ese es el propósito final de la evaluación formativa, que se logra a través de toda la escolaridad. O sea, esto no se logra en 6 meses o en un año, sino son prácticas que hay que sostener a lo largo de toda la escolaridad. Hay que sostenerlas en el tiempo de manera sistemática. Entonces, les voy a mostrar primero varios ejemplos de autoevaluación, entendiendo como todas estas prácticas que primero hay que enseñarlas. Hay que explicar el sentido. ¿Para qué autoevaluación? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué hacemos autoevaluación? Enseñarle a los estudiantes que la autoevaluación tiene que ver con mejorar su propio proceso de aprendizaje, que las autoevaluaciones no están ligadas a la calificación, sino a aprender a aprender, como modo de resumir esta capacidad de aprender a autoevaluarse. Entonces, ¿con qué voy a articular en el diseño curricular de ustedes allí en Perú
esta evaluación formativa y esta capacidad de aprender a autoevaluarme con una competencia que ustedes tienen definida allí, que es gestionar el aprendizaje de manera autónoma. Y eso significa un estudiante que es capaz de definir metas de aprendizaje, que es capaz de organizar, es decir, organizar su tiempo, su espacio, sus recursos, sus estrategias para lograr esas metas, y un estudiante también que puede monitorear y ajustar su desempeño. Por ejemplo, puede darse cuenta que tiene que volver a leer un texto porque con la única vez que lo leyó no le alcanza a él para comprender la tarea que tiene que hacer, y ese monitoreo y ajuste no se lo dice el adulto, el maestro, es algo que él aprende a autorregular. Por supuesto, insisto, en un desarrollo de tiempo. No se logra esto en 6 meses ni un año. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de herramientas que estamos utilizando de autoevaluación en distintas instancias, en distintos niveles educativos. Aquí tienen una grilla donde está diseñada con preguntas, y el estudiante tiene que completar esas preguntas con esta escala de valores sin problemas. Me costó un poquito, necesité ayuda en proceso para conseguirlo. Y en este caso se incluyó también a las familias en esta posibilidad de autoevaluación, de reflexión, y se les ofrecieron 3 frases incompletas. Mi familia y yo queremos decir que lo más difícil fue, y lo que más disfrutamos fue, además queremos agregar. Y allí, a modo de una frase incompleta, se facilita o se favorece que escriban, que identifiquen, digamos, de alguna manera logros y dificultades. Este es un ejemplo de autoevaluación. Acá tienen un segundo ejemplo, en este caso sin las familias, donde los niños tenían que escribir una presentación, texto sobre mi lugar preferido de la casa, mi lugar preferido del Perú, digamos, lo que uno quiera. Y entonces aquí tienen en la escala de valoración 3 niveles, ¿no? Lo que sería muy satisfactorio, intermedio y poco satisfactorio. Esta niña, a modo de autoevaluación, marcó dónde ella cree que se encuentra en cada una de estas descripciones, y aquí hay una retroalimentación de parte de la maestra, ¿no? Que después, cuando veamos retroalimentación, vamos a volver a retomar esta idea. También compartir, la habrán visto en las redes, esta escalera de metacognición, que tiene 4 preguntas: ¿qué aprendí? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido o me sirve esto que aprendí? ¿Y en qué otras ocasiones puedo utilizarlo? También esta escalera de metacognición tiene que ver con el desarrollo de la autoevaluación, con ese objetivo, ese propósito a largo plazo, que es la autonomía y la autorregulación de los aprendizajes. Aquí tienen un ejemplo de reflexión con 2 frases abiertas. Acá no hay preguntas, no hay para marcar, sino para que el niño conteste. Hay 2 enunciados: trabajé muy bien en, y seguiré trabajando en, ¿no? Entonces el niño identifica que trabajó muy bien en confeccionar una línea histórica, y que seguiré trabajando en revisar el trabajo antes de entregarlo para detectar posibles errores, ¿no? Como ven, son formatos diferentes, herramientas diferentes, pero que tienen todos el mismo propósito. Aquí tienen otra con preguntas: ¿cuál fue tu parte favorita del trabajo y por qué? ¿Cuál fue tu parte menos favorita y por qué? Si pudieras volver a hacer esta tarea, ¿qué harías de manera diferente y por qué? Aquí se espera que el estudiante responda estas preguntas, a diferencia del instrumento anterior. También compartimos un ejemplo. Esto tiene el sentido de autoevaluación, pero también algo motivacional. Este es un ejercicio que, por ejemplo,
aquí en nuestro país los días viernes, cuando termina, por ejemplo, en la educación básica, cuando termina la semana, se les propone a los niños que identifiquen un escalón al que han llegado ese día o durante la semana, ¿no? Donde se podían ubicar a lo mejor el lunes, por ejemplo, con un aprendizaje, bueno, no lo haré, pero el miércoles ya fui a quiero hacerlo, o todavía estoy en quiero hacerlo y no avancé, ¿no? Como un modo de ejemplificar el recorrido que ese estudiante está haciendo. Por supuesto, este diseño puede cambiar, puedo agregarle preguntas, puedo quitar algunas preguntas, puedo asociar a cada una de estas preguntas alguna sugerencia, que quien está en no lo haré, ¿qué le podría sugerir? Quien está en el escalón no puedo hacer lo que le sugeriría. Bueno, o sea que es una linda herramienta que me permitiría trabajar con bastante profundidad sobre la autoevaluación. A partir de empezar con prácticas de autoevaluación es que yo podría entrar en las prácticas de retroalimentación, articulando esas de autoevaluación con las de retroalimentación, y entonces pensar que cuando vamos a instalar prácticas de retroalimentación tenemos que hacer una suerte de planificación de la retroalimentación. No los tenemos al lado, donde muchas veces la retroalimentación es espontánea, estoy al lado del niño y inicio una conversación sobre el trabajo que ese niño está haciendo, informalmente, oralmente, pero ahora no lo puedo hacer informalmente porque no los tengo al lado, con lo cual necesitamos algo de anticipación, de planificación, y no solo individual, sino a nivel institucional. Pensar en ofrecer retroalimentación hoy es pensar en conjunto entre varios maestros, para que, por ejemplo, un adolescente del bachillerato no reciba retroalimentaciones de 10 profesores el mismo día, porque nosotros entendemos que la retroalimentación es un trabajo que el estudiante, digamos, en cuanto la recibe, va a tener que trabajar sobre ella. Y entonces, bueno, decidir enviarle 10 profesores el mismo día es bastante complejo para el estudiante, con lo cual ahí tendríamos el ejemplo de la dimensión organizativa. La dimensión cognitiva respondería a la pregunta sobre cuál es el contenido, sobre qué vamos a retroalimentar, sobre los desempeños, sobre las tareas, sobre el modo en que llegó a resolver esa tarea. Entonces nosotros definimos cuál es el contenido de la retroalimentación. Y por supuesto que como la retroalimentación tiene siempre un impacto emocional, tenemos que pensar en cómo decimos lo que decimos o cómo escribimos lo que le vamos a ofrecer de retroalimentación, en qué contexto está ese estudiante para recibir una retroalimentación nuestra, cómo le va a impactar emocionalmente en el sentido de que no lo paralice, sino que lo estimule. Bueno, entonces estas 3 dimensiones son las 3 dimensiones que nosotros usamos para planificar la retroalimentación. Y entonces mostrarles con ejemplo también del diseño curricular de ustedes, en principio las 5 estrategias que yo vengo compartiendo con muchos de ustedes acerca de estrategias de retroalimentación que más están usando. La primera es ofrecer preguntas, ¿no? Fíjense, frente a la capacidad comprende el tiempo histórico, entonces ofrecerle una pregunta a modo de retroalimentación para iniciar un diálogo. Una pregunta podría ser si puedes contarme cómo sabes que has comprendido el tiempo histórico. Es decir, en una autoevaluación, el niño o el estudiante dijo que él comprendió el tiempo histórico, y entonces en esta pregunta lo invito a pensar en el cómo él se dio cuenta, cómo sabe que está comprendiendo el tiempo histórico. Por supuesto podría recurrir a una evidencia de alguna tarea que hizo, o podría explicar con sus propias palabras cómo fue el recorrido, qué hizo él para darse cuenta que estaba comprendiendo el tiempo histórico.
La segunda estrategia es describir en la tarea del estudiante, porque muchas veces el estudiante resuelve una tarea, pero si nosotros le preguntamos cómo hizo para resolverla, no tiene demasiada conciencia, no tiene demasiada visibilidad cómo la hizo. Entonces, a veces describir es contar lo que el estudiante hizo, sin ninguna valoración, sin ninguna interpretación, ¿no? Fíjense, dice, observo que has encontrado 2 argumentos para explicar las causas de la Primera Guerra Mundial. Y eso corresponde a la capacidad de explica y argumenta procesos históricos. Como ustedes ven, estoy articulando la propuesta, la estrategia de la retroalimentación con un ejemplo concreto de cómo sería la retroalimentación sobre una capacidad de esa competencia de comprender el tiempo histórico. La tercera estrategia es valorar avances y logros, y entonces aquí le digo al estudiante, valoro que has encontrado 2 fotografías como fuente para interpretar este hecho histórico. Fíjense que le estoy valorando una fortaleza, algo que hizo bien, y estoy siendo bien específica. No le digo valoro que trabajes bien, le digo que valoro que encontró 2 fotografías como fuente para interpretar este hecho histórico, y esto estaría ligado a la capacidad de interpretar críticamente fuentes diversas. La cuarta estrategia es ofrecer sugerencias, y al igual que la anterior, te propongo que busques otro argumento, o sea, le ofrezco una sugerencia bien concreta, no le digo debes completar tu tarea, sino le digo te propongo que busques otro argumento acerca del contenido del cual estemos hablando. Y otra vez lo ligo con la capacidad de explica y argumenta procesos históricos. Y la última, que es ofrecer andamiaje, que en el andamiaje el valor agregado, digamos, a la sugerencia es que yo le muestro al estudiante cómo yo hago, en este caso, por ejemplo, para argumentar. La intención del andamiaje es yo te muestro primero cómo yo lo hago, después tú me muestras cómo tú lo haces, y entonces iniciamos una conversación acerca de cómo mejorar esa capacidad de argumentar. Como ustedes verán en los 5 ejemplos, abajo dice relevantes para futuras tareas, porque siempre pensamos que la retroalimentación, si bien es sobre un trabajo que ya sucedió, sobre un trabajo pasado, siempre tiene que estar mirando al futuro, al próximo trabajo. Entonces, cualquiera de estas estrategias que yo elija para ofrecer retroalimentación, tienen como horizonte que el estudiante mejore en la próxima tarea. Mi próxima propuesta de trabajo en historia debiera permitirle al estudiante mejorar algo de lo que he conversado en este modo de entregarle la retroalimentación. También usamos, además de estas 5 estrategias, otros instrumentos. En este caso estamos usando un ejemplo de protocolo. Este protocolo es una versión adaptada del primer protocolo que lo diseñó Daniel Wilson de la Escuela de Educación de Harvard, donde él usó el ejemplo de la escalera de retroalimentación, que en el caso de su ejemplo tiene 4 escalones. Yo aquí estoy trabajando con 3, sobre todo en estos momentos que estamos aislados, donde el primer escalón es valorar 2 aspectos positivos, 2 fortalezas del trabajo del estudiante. Un segundo escalón es acercarle una pregunta que nos inquieta a nosotros los maestros, pero yo le alcanzo mi pregunta, le ofrezco mi pregunta o la inquietud en la que yo me quedo pensando para que él también pueda pensar sobre eso. Me pregunto, por ejemplo, si solo las fotografías se convierten en fuentes de información histórica o podemos encontrar otras fuentes para dar cuenta de la historia o tener evidencias de lo que ha ocurrido en la historia.
y siempre el tercero es una sugerencia con las características que les mostraba recién, que tiene que ser una sugerencia específica y concreta. Y el segundo protocolo, que yo también lo estoy compartiendo con todos los docentes hace tiempo, porque en el caso de los protocolos responde además a la retroalimentación a la preocupación que tenemos todos los maestros, que tenemos muchos estudiantes, que no nos es fácil ofrecer retroalimentación narrativa o escrita a muchos estudiantes. Entonces los protocolos, que como ustedes ven son siempre 3 o 4 pasos muy focalizados, muy específicos, pero no más de 3 o 4, nos permitirían ofrecerle retroalimentación a muchos estudiantes. Este protocolo se llama SER, donde la S de seguir haciendo algo que el estudiante está haciendo bien, entonces le señalo que continúe esa tarea o ese modo de realizar la tarea porque está siendo bien realizada. La E de empezar a hacer algo que hasta ahora no hizo y que estaría bueno que empiece a hacer, y revisar algún aspecto que hay que mejorar, que hay que modificar, ¿no? Y otra vez, esta idea de que no solamente para nosotros sea práctico ofrecer retroalimentación, sino para quien recibe la retroalimentación, que en este caso sería el estudiante, no reciba 25 devoluciones que yo le hago de un trabajo que hizo, porque yo estoy queriendo que cuando reciba retroalimentación, considere esa retroalimentación y mejore su trabajo. Es decir, tiene que hacer algo con esa retroalimentación que recibe. Si le digo 25 cosas, es muy complejo que un estudiante tome las 25 para mejorar su trabajo. En cambio, si yo voy trabajando focalizadamente, eligiendo algunos aspectos, es más sencillo para mí ofrecer retroalimentación y más sencillo para el estudiante tomarla y poder hacer las mejoras que le estamos proponiendo. También utilizamos para autoevaluarse y retroalimentar las rúbricas. Ustedes verán aquí un pequeño ejemplo muy sencillo de una rúbrica donde tiene un criterio aquí, a la izquierda hay un criterio que es la capacidad, en este caso, para generar y registrar datos e información. Tiene 4 niveles de calidad, aquí experto, competente, aprendiz y necesita mejorar. Estas categorías, estas escalas, digamos, de valoración podrían cambiar por cualquier otra que ustedes quieran. Y aquí dentro tengo descriptores. Y arriba de todo podrán ver que hay lugar para que se escriba el objetivo de aprendizaje o la meta a alcanzar, porque cuando un estudiante completa esta rúbrica, tiene que completarla mirando aquello que tiene que lograr, el estándar, la meta que tiene que lograr. No es simplemente miro y marco lo que a mí me parece, sino en función de lo que tengo que lograr. Hay mucho trabajo hoy, hay muchos maestros trabajando con rúbricas, hay muchas instituciones, muchas escuelas trabajando con rúbricas, y es un instrumento bien interesante para compartir, transparentar los criterios, como decía antes, compartir con las familias, con los estudiantes, para que los estudiantes se den retroalimentación entre ellos como pares, para que el estudiante haga autoevaluación y también para ofrecer yo como maestra retroalimentación. Aquí les voy a mostrar 2 ejemplos, pensando en quienes no tienen conectividad, que siempre en estos contextos en los que estamos viviendo tenemos parte de nuestros países sin conectividad, con lo cual siempre la pregunta es ¿cómo hago para ofrecer retroalimentación si no puedo tener acceso al estudiante? El estudiante no me puede enviar tareas. Entonces les muestro 2 ejemplos sencillísimos, que en todo caso después podemos, si quieren, ampliar, pero en principio, cuando no hay nada de conectividad, yo tengo que anticipar
y enviar como si les dijera la retroalimentación antes de saber lo que el estudiante va a hacer. Ustedes me dirán, ¿cómo hago para enviar una retroalimentación? Bueno, la manera que tengo de hacerlo es, aquí les escribo la tarea que le propongo a los estudiantes para hacer en el material impreso que ellos reciben, y aquí a la derecha le escribo un ejemplo de esa tarea respondida de manera correcta. Es decir, la tarea que le estoy proponiendo no va a ser idéntica al ejemplo, pero en el ejemplo, si yo les diera una tarea, por ejemplo, de seleccionar ideas principales de un texto, pondría un ejemplo de un texto, no el mismo que tienen que abordar los estudiantes, y les mostraría en un ejemplo cómo hice para seleccionar ideas principales y cuáles ideas seleccioné. Ustedes verán que no es una retroalimentación específica a la tarea del estudiante porque no la puedo ver, pero le doy algunas pistas que funcionan como retroalimentación en términos de orientación a la tarea. Y el segundo ejemplo es similar, pero fíjense que también les pongo un ejemplo incorrecto. Es decir, que el estudiante, cuando va a responder esa tarea, puede mirar un ejemplo correcto y un ejemplo incorrecto, resolver el suyo mirando esas pistas, esas orientaciones que aparecen en estos dos ejemplos. Y los últimos recursos que les quiero mostrar antes de terminar y comenzar nuestro diálogo son estos instrumentos sencillos llamados tickets de salida, que son de autoevaluación para el estudiante y de retroalimentación para nosotros los maestros, ¿no? Y les voy a mostrar dos ejemplos de tickets y ustedes pueden, por supuesto, inventar todos los que quieran. También tienen en general 2 o 3 pautas o preguntas, justamente por eso el nombre de ticket de salida, que es algo que el estudiante responde en el último minuto de una clase, ¿no? Que no es un texto largo para escribir. Entonces, por ejemplo, una pregunta en una escala de 1 a 10, ¿cuánto creo que aprendí hoy? ¿Qué habilidades de pensamiento utilicé hoy, puse en juego? Usé la comparación, usé la síntesis, usé la hipótesis, o sea, cuál de estas capacidades de pensamiento utilicé y qué me resultó más difícil de aprender hoy y por qué. Eso es de autoevaluación, pero cuando yo recibo estos tickets, supónganse que recibí 30 tickets de mis estudiantes, lo que hago es leer todas sus respuestas y al día siguiente, cuando vuelvo a tener clase, llevo una especie de síntesis y les digo, miren, ustedes ayer en los tickets de salida identificaron que lo más difícil que les resultó de aprender fue X cosa, con lo cual yo voy a retomar ese tema en la clase de hoy porque de las respuestas de ustedes entiendo que les resultó difícil. Es decir, le estoy diciendo al estudiante que me importa lo que él escribe en su ticket de salida, que voy a tomar esto que él escribe y voy a seguramente tener que cambiar algo de mi propuesta de enseñanza. O no, o decirles, miren, veo que todos han entendido con mucha facilidad, que pusieron en juego la habilidad de comparar tal como la venimos practicando, entonces lo único que devuelvo es una especie de resumen, de síntesis, valorando eso que ellos han mostrado haber aprendido. Y en este sentido funciona en la doble función que les decía, de autoevaluación y de retroalimentación para nosotros. Si estuviera utilizando estos tickets de salida en la presencialidad, no como estamos ahora, podrían ser absolutamente anónimos. Y si hiciera, por ejemplo, trabajara con alguna herramienta tecnológica, como un Padlet, ¿no? Como un muro, los estudiantes podrían subir sus respuestas ahí de manera anónima porque
En este caso no me importa quién escribió, porque mi retroalimentación en este ejemplo no es individual, es una retroalimentación que los estudiantes me dan a mí. Muchos estudiantes ofreciéndome retroalimentación a mí en función de cómo fue la clase. A diferencia de Javier. donde yo doy retroalimentación, obviamente más individualizada en algunos casos, o en pequeños grupos en otros casos. Cualquiera de estas retroalimentaciones en el aislamiento como estamos ahora, la podemos hacer de múltiples maneras, por escrito, de manera con el celular, en un WhatsApp. Usemos todos los medios disponibles que tenemos en función de los accesos a la conectividad que tiene cada uno de nuestros estudiantes para ofrecer retroalimentación. Todos ellos son válidos. A veces me preguntan cuál es mejor que cuál y yo digo, hoy no hay mejor, es todos los posibles, todos los que podemos usar en el contexto en el que estamos en estos momentos trabajando. Bueno, yo voy a dejar de compartir aquí pantalla de la presentación, porque el compromiso es que vamos a abrir un espacio de preguntas, de conversación, así que agradezco la escucha de cada uno de ustedes y por supuesto estoy dispuesta a conversar, a responder preguntas, a escuchar comentarios de cada uno de ustedes. Muy bien, en esta segunda fase se les pide a todos los participantes que pueden formular sus preguntas que tengan que hacer a la profesora Rebeca Anijovic a través del chat o también a quienes nos están siguiendo a través del Facebook, también pueden hacer sus preguntas para poder nosotros trasladarle y ella nos pueda responder. Me imagino que hay muchas preguntas que nosotros como docentes tenemos por el mismo trabajo que realizamos en aula y es oportuno, teniéndola acá a la profesora Rebeca Anijovic, para poder hacer un diálogo con ella y nos pueda también orientar en todo este trabajo de la autoevaluación y la retroalimentación. Esperamos entonces unos minutos para que puedan de repente escribirnos a través del chat o a través también de el Facebook que también nos están siguiendo los docentes. Muy bien, creo que ya tenemos una primera pregunta de la profesora Milagros. Dice, ¿cómo generar los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje? Nosotros los criterios de evaluación en general, los criterios de evaluación los criterios de evaluación en general no es algo que nosotros individualmente definimos. Los criterios de evaluación en general están definidos por los estándares en los diseños curriculares, es decir, yo en los primeros ejemplos que yo les mostré, los criterios de evaluación que yo tomé los saqué del diseño curricular de ustedes, no es algo que yo diseño. Lo que yo diseño son las tareas, las propuestas de tarea. Entonces, si yo tomo el criterio que hablaba de la capacidad del niño de escribir una carta, ¿no?, a una audiencia particular, con un lenguaje accesible o acorde a quién es mi audiencia, entonces, bueno, yo voy a proponer una tarea, por ejemplo, y voy a decir, los invito a escribir, que elijan algún amigo que hace mucho que no ven, en estos momentos que estamos aislados, ¿no?, y escríbanle una carta, contándole, por ejemplo, cómo se imagina el primer día que volvamos a la presencialidad, ¿no? Entonces, yo estoy diseñando la tarea
mirando ese criterio de evaluación que está en el diseño curricular, que me orienta acerca de qué es lo que tengo que mirar cuando el niño escriba esa carta. También el niño tiene que conocer, el niño, la familia, en estos casos porque tenemos a las familias mediando en parte los aprendizajes en estos momentos, entonces el niño tiene que saber que su carta tiene que estar dirigida a un par, o sea que el lenguaje que él tiene que utilizar, o de repente proponerle que le escriba a alguien más pequeño, ¿no? Que tiene que guardar algunas formas de la escritura, que aparece en otros criterios de la capacidad de comunicarse en su lengua materna. Entonces, esas definiciones están en el diseño curricular, y lo que yo hago son diseñar esas propuestas de actividades que se van a convertir en la evidencia de aprendizaje. Es decir, cuando yo reciba esas cartas, voy a leer esas cartas y voy a ofrecer retroalimentación a esas cartas en función de eso que es importante mirar de la carta. Entonces ahí tengo articulado el circuito entre el estándar que tengo que alcanzar, con sus correspondientes, digamos, criterios, ¿no?, de evaluación, las evidencias, que son algunas de las tareas que les voy a proponer, y el proceso de retroalimentación, de valoración, hecho como autoevaluación, hecho como evaluación entre pares o como evaluación que yo le ofrezco al estudiante. Así respondería esta primera pregunta. Muy bien. Tenemos otra pregunta de la profesora Elizabeth Becerra Cabanilla. Ella nos dice, ¿de qué manera logramos la evaluación entre pares en este entorno virtual? Bueno, primero, obviamente que la pregunta va a depender del tipo de conectividad que yo tenga. Está bien, si no tengo nada de conectividad, tomo los últimos ejemplos que le mostré. Por eso, si yo tengo algo de conectividad, puedo pedirle, por ejemplo, si los niños tienen acceso, o los adolescentes, al chat del celular, podría pedirle que saque una foto a su escrito y se la mande a tal amigo, tal compañero, y viceversa. Si hay una rúbrica, hay una lista de criterios, o sea, no se olviden que para hacer retroalimentación entre pares, para ofrecer retroalimentación yo, o para que un estudiante haga autoevaluación, necesito una rúbrica, una pauta de cotejo. No es mirar la producción de un compañero y decir, ay, me parece que está muy linda. ¿Se entiende? Porque esa retroalimentación no lo ayuda a mejorar. Entonces, en el ejemplo que yo les mostré de la rúbrica, los niños, los estudiantes en general, todos, tienen que tener una copia de la rúbrica, por ejemplo, de escritura. Y entonces, con esa rúbrica, yo recibo por WhatsApp la foto del trabajo de mi compañero, y entonces miro la rúbrica, y con esa rúbrica le digo, la consigna del maestro puede ser, tienes que valorar 2 fortalezas del escrito de tu compañero y una sugerencia. Y entonces, ¿cómo sabe él valorar fortalezas? Tiene que mirar la rúbrica y ver qué dice la rúbrica, y entonces ver la producción del estudiante. Esto que estoy diciendo hay que enseñarlo, porque el estudiante no son prácticas habituales, son prácticas bastante nuevas en el campo de la evaluación. Entonces, les doy un ejemplo de cómo se los puedo enseñar. Guarden trabajos de sus estudiantes del año, digamos, del año anterior o que ya pasaron, o de otros años. Quítenles el nombre, por supuesto, y hagamos un primer ejercicio. Si este fuera un ejemplo de la clase, yo traería 3 textos escritos con esta consigna, escribir una carta, que me guardé de otros años. Se las reparto a ustedes y les digo, acá hay 3 ejemplos de cartas. Y para mí, yo sé que un ejemplo es muy bueno, uno es regular y uno es flojito. Y entonces le digo, con la rúbrica que estuvimos trabajando, que ustedes conocen, que tienen copia,
apliquen la rúbrica a esos trabajos, que no son propios, justamente, y los estudiantes son más rigurosos que nosotros aplicando la rúbrica a otros, ¿no es cierto? Entonces, y después conversamos, bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo no encontré en el descriptor de la rúbrica para valorar, a mí me pasó que... Y entonces el final de esa historia es que estos estudiantes han evaluado, han valorado cada una de esas 3 producciones, o 2, las que ustedes quieran, y han entendido lo que significa un criterio, han entendido lo que significa niveles de calidad, han entendido la relación entre la producción del estudiante y la rúbrica y los criterios, y eso hay que hacerlo varias veces hasta que uno entiende y los estudiantes entienden que esa es la manera en que se usa una rúbrica, para qué sirve. Quiere decir, yo estoy enseñando a usar la rúbrica, a enseñar esos ejemplos de autoevaluación, esas pautas de cotejo. Todo eso yo tengo que enseñarlo. No puedo ir directo al uso si no lo enseño primero. Entonces me preguntan, bueno, ¿qué pasa si hasta ahora nunca lo enseñé? Bueno, empecemos mañana, ¿está bien? Siempre tenemos la posibilidad de empezarlo al día siguiente y sostenerlo en el tiempo. La semana pasada en otro UGEL, un maestro me preguntó, me dijo, yo ya usé un ejemplo de autoevaluación de lo que usted está mostrando aquí, lo usé y no me resultó. Entonces le pido que me cuente, que me explique por qué no le resultó. Y me dice, porque el estudiante no contesta la verdad, ¿no? Por ejemplo, una autoevaluación que le decía, ¿qué dificultades encontraste para hacer el trabajo? Y me pone ninguna. Y yo sé que tuvo dificultades. Entonces, yo le dije 2 cosas. La primera es que le pregunté cuántas veces lo había hecho. Les había ofrecido a los estudiantes autoevaluarse. Me dijo 2. Entonces le dije, póngale un 0, agréguele un 0, porque tiene que haber hecho 20 veces practicar la autoevaluación para que el estudiante entienda que la autoevaluación no es para bajarle puntos, porque ¿por qué el estudiante, él decía que le miente? Bueno, porque hay una asociación por nuestra historia con la evaluación, que si pongo las dificultades que encontré, automáticamente eso me baja un punto de la calificación. Y nosotros no queremos asociar las autoevaluaciones a la calificación, porque justamente lo que queremos es que el estudiante con la autoevaluación se conozca mejor como estudiante, aprenda a aprender. Entonces necesitamos 2 cosas, que durante mucho tiempo usemos ejemplos de autoevaluación para que el estudiante vea que no están ligadas a la calificación, de tal modo que, yo le decía, seguramente el número 15 o 16 de autoevaluación ya va a empezar el estudiante a escribir efectivamente una autoevaluación, digamos, en serio, porque va a entender que esto es para su bien, porque esto lo ayuda a mejorar sus aprendizajes. Entonces hay que sostenerlo en el tiempo, hay que enseñar y sostener en el tiempo, y tener mucha paciencia y mucha empatía como maestro para entender que al otro le resulta difícil, para entender que no lo tenemos al lado para explicarle cualquier duda que tenga. Entonces necesitamos ser muy empáticos y con mucha paciencia sostener en el tiempo estas prácticas, ¿no? Muy bien. Bueno, de hecho que en esta nueva práctica que tenemos como docentes a través de la virtualidad, surgen nuevas experiencias, ¿no? Y dentro de esas nuevas experiencias hay nuevos retos también para nosotros los docentes. El profesor Ladislao Castillo Tuya pregunta, ¿cómo retroalimentar a estudiantes desmotivados que no responden a las tareas? Bueno, estamos viendo mucho de eso hoy, ¿no? Por situaciones, algunas ajenas a nosotros, es decir, por situaciones del contexto, del COVID, de la salud, del aislamiento, con lo cual hay una cantidad de variables
que no las podemos todas atribuir a nosotros y nuestras propuestas de enseñanza, ¿está bien? Pero hay otra cantidad que sí tiene que ver con qué propuestas nosotros llegamos a los estudiantes en términos de propuestas desafiantes, interesantes para los estudiantes. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviera ahora, esta fuera mi clase, y yo les digo, por ejemplo, buenas tardes, hoy vamos a hablar del cambio climático. Y ustedes fueran adolescentes, probablemente muchos de ustedes ya apagarían la cámara, o dejarían, vieron la cámara apagada con lo que hacen muchas veces los estudiantes, dan el presente y después apagan la cámara y se van, pero con la ilusión de que están ahí presentes para el docente. Alguno de ustedes se quedaría con cara de aburrido, con cara de que yo no logré despertar ningún interés, y ahí sí yo diría, reviso mi propuesta de enseñanza. Decirles hoy a la distancia, a los adolescentes, después de tantos meses de aislamiento, buen día, hoy voy a darles una clase sobre el cambio climático, no es desafiante. Si yo al revés, en lugar de abrir la clase de este modo, abro la clase, por ejemplo, con una declaración, si puedo, con un video de Greenpeace, donde hace su manifiesto acerca del cambio climático, y abro la clase también con un video de otra postura que dice que no hay problema con el cambio climático, supónganse, ¿no? Y entonces los desafío a elegir una de las dos posturas y escribir una carta para cualquiera de estos dos sujetos que están en estos dos videos o en estos dos textos, buscando argumentos, para lo cual por supuesto hay que estudiar el tema del cambio climático, pero no es estudiarlo porque lo escuchan de mí en una clase expositiva, es porque los estoy desafiando primero a un problema que les preocupa a ellos como ciudadanos de este mundo globalizado en el que estamos viviendo. Podría inclusive traer un problema más local, si yo tengo información de casos, de datos, de algo que está sucediendo con el cambio climático en la ciudad donde yo vivo, o de contaminación, o de la basura, o de qué pasa con la contaminación del aire, o sea, y es más, podría traer dos problemas distintos, la contaminación del aire y la contaminación del agua, y decirles a los estudiantes, elijan alguno de los dos problemas con los que quieran trabajar, porque entonces también les estoy ofreciendo opciones a los estudiantes, que es otro de los problemas que tenemos del desinterés, que nosotros vamos con la enseñanza con una única propuesta igual para todos los estudiantes. Y los estudiantes son diversos, tienen intereses diferentes, situaciones diferentes, contextos diferentes, y en el mundo fuera de la escuela, los estudiantes eligen muchas cosas. Con qué aplicación del celular juegan, con qué juego en red juegan, con quién juegan, ¿no? Y nosotros en la escuela que conocemos, tradicional, la escuela tiene muy poco espacio para que el estudiante elija algo. Y sabemos que la escuela que viene, y estamos escuchando esto alrededor del mundo, en todos los webinars, las conferencias, hoy a la mañana hubo una, no sé si ustedes llegaron a escucharla, de Santillana, con estudiantes preguntándoles qué escuela quieren. Y entre las cosas que porque eran básicamente adolescentes, ¿no? Decían, quieren ser más protagonistas, quieren tener la posibilidad de traer temas que les interesen a ellos, quieren poder participar trayendo ideas de, por ejemplo, cómo quieren investigar un tema, quieren entrevistar a alguien, además de lo que el docente le plantea, porque el docente sigue siendo el guía, sigue teniendo, digamos, la responsabilidad de cumplir con propósitos de la enseñanza, pero en un formato más flexible. Uno de los chicos muy amorosos, eran de distintos países de Latinoamérica, decía, yo quiero aprender, a mí me gusta aprender, y no quiero aprender por la nota, decía,
quiero aprender porque a mí me interesan muchos temas y muchos otros no me interesan. Y entonces, bueno, la escuela me puede permitir que, además de los temas que la escuela considera que yo tengo que aprender, yo también puedo aprender otros que me interesan. Bueno, para mí eso es desafiar la enseñanza. Y yo creo que, y de hecho en las experiencias que están sucediendo, vemos que hay mucha mejor respuesta cuando encaramos la enseñanza de otra manera. Digo esto y reitero lo que dije al inicio de mi respuesta. También sé que hay cosas que no dependen de nosotros, ¿está bien? Sí, hay variables del contexto en estos momentos que van más allá, que aún con una propuesta muy atractiva, bueno, si un estudiante está sufriendo un problema familiar, por más atractiva que sea la propuesta, probablemente no se pueda conectar, ¿está bien? Y ahí no somos nosotros responsables de eso, pero de la otra parte sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta, nos dice, algunos docentes solo hacen la retroalimentación mediante correo electrónico. Considerando la poca conectividad en nuestros estudiantes, ¿qué sugiere usted ante el uso de un solo medio para tal fin? Me encantaría usar muchos, pero si no tengo y la única opción es eso, lo importante es la calidad de la retroalimentación que le voy a dar. Si la calidad de la retroalimentación, con los ejemplos que le di, de valorar fortalezas, de hacer sugerencias específicas, de mostrar con ejemplos cómo lo hago, de ofrecerle preguntas, de ofrecer ejemplos, no importa el medio, o sea, si es el correo es el correo, si es el WhatsApp es el WhatsApp, si es una llamada telefónica es una llamada telefónica. Y por supuesto, en los niños más pequeños, esto lo tengo que canalizar a través de las familias. O sea, si yo escribiera un correo a un niño de 5 años, probablemente el correo tendrá que ser a la familia y alguien de la familia se lo tendrá que leer, ¿no? Pero usemos lo que tenemos disponible. Y ojalá que tengamos, aunque sea correo electrónico, ¿no? En algunos lugares ni siquiera esto tenemos. Entonces, tenemos correo, usemos correo. Tenemos teléfono fijo, usemos teléfono fijo. Tenemos un mensaje de audio del WhatsApp, mensaje de audio del WhatsApp. Muy bien, y casualmente nos estaba hablando la profesora acerca de la intervención o participación de las familias en este contexto que estamos trabajando a distancia. Y casualmente sobre ese hecho hay una pregunta que nos dice un docente, ¿cómo podemos retroalimentar a niños que están iniciando la lectoescritura y sus padres son iletrados? Oralmente, con mucha imagen, con muchas imágenes y de manera oral. A ese niño le grabaría un audio con explicaciones muy sencillas, pero le grabaría un audio. Miren, en el sur de Chile, en un pueblito que está casi, ellos dicen que se caen al océano, ¿no? Porque están en la punta del continente, en un lugar donde no hay, solo hay internet en los lugares públicos, o sea, en la escuela, en el municipio, y no hay redes familiares o individuales, y entonces ellos usan la radio, ¿no? Y usan la radio de una manera súper interesante, porque es así, los maestros graban audios, ¿no? Que se los hacen llegar al locutor de la radio. El locutor pasa, o sea, tienen horarios donde se pasan esos audios de los maestros, pero miren las cosas que los maestros hacen, por ejemplo, en el audio graban, por ejemplo, mensajes así: hola Juan, seguro que estás oyendo este programa, ¿no? Entonces te recuerdo, Juan, que tienes que leer, ¿no? Y uno diría, es un modo, la radio, digo, no hay ninguna otra posibilidad de llegar directo al niño, pero los maestros hacen un esfuerzo creativo, precioso,
de nombrar a los niños. Entonces los niños están esperando el programa de radio, no solamente para la explicación de la maestra, sino también porque hay mensajes, la maestra los saluda, la maestra le recuerda, y es una bellísima manera en un lugar donde hay nada de conectividad, ¿no? Y eso es el ingenio y la creatividad y el esfuerzo de cada uno de las maestras y los maestros en situaciones tan complejas como las que estamos viviendo, ¿no? Así que ahí, digo, llega a través de la radio. Entonces, con niños pequeños, con padres iletrados, grabemos audios, saquemos fotos si podemos y mandemos imágenes, ¿no? Para que los niños asocien el audio con la imagen. Y eso es muy bueno, porque eso es lo mejor que podemos hacer ahora, ¿no? Y ya vendrá un momento de presencialidad donde recuperaremos algunos aprendizajes que obviamente no los podemos, ahora no podemos saber si los están aprendiendo o no los podemos enseñar. Tenemos muchas limitaciones, por ejemplo, educación física, hay muchas prácticas que no puede hacer, química, hay muchas prácticas que no puede hacer, laboratorios, muchas, o sea, tenemos restricciones en esta situación de virtualidad. Entonces, tenemos que aprovechar para hacer las cosas que sí podemos hacer en este contexto, ¿no? Muy bien, y sobre todo la creatividad de todos los maestros, ¿verdad? Ahí está, creo, la respuesta también a esta pregunta. Tenemos la siguiente pregunta. Ante una sección tan heterogénea, ¿cómo retroalimentar de manera eficaz a los estudiantes? Bueno, nosotros, todas las aulas son aulas heterogéneas, pero eso no significa que necesitamos siempre retroalimentar individualmente, porque dentro de la heterogeneidad tenemos algunas homogeneidades. Por ejemplo, si yo tuviera que retroalimentar a 5 estudiantes que tienen dificultades para seleccionar ideas principales, voy a usar la misma retroalimentación para los 5, no tengo que ir uno a uno, ¿se entiende? O sea, hay momentos donde puedo juntar y agrupar, y hay momentos donde podré individualizar, ¿no? Y entonces usar esos ejemplos de protocolo que yo les mostré, el protocolo SER, seguir haciendo, empezar a hacer, revisar. Cuando yo llevo mucha práctica de retroalimentación, tengo un montón de frases que las voy guardando en el archivo de mi computadora. Por ejemplo, el protocolo SER, seguir haciendo. Puedo tener frente a un tema de escritura 10 seguir haciendo, que ya los fui identificando en mis estudiantes y los guardo como textos preescritos, ¿está bien? Y entonces digo, bueno, este estudiante de estos 10 le puedo ofrecer esto y agregarle algo más personalizado, ¿está bien? Entonces combino, básicamente por una cuestión de tiempo de los docentes, ¿no? Porque me encantaría darle una retroalimentación todas las semanas individualmente a cada estudiante, pero si soy maestro de secundario, de bachillerato o de universidad, la cantidad de estudiantes no me permitiría hacer. Pero entonces yo puedo ir juntando valoraciones, recomendaciones, sugerencias de los distintos temas y voy usando una parte de frases que ya tengo hechas, digamos, construidas, y después le puedo agregar algo más individualizado y de ese modo voy respondiendo a veces individualmente, a veces al grupo que está en la misma situación, voy como rotando. A cada tanto debería tocarle algo individualizado, pero a cada tanto, no puede ser todas las semanas. Distinto a una maestra de básica que por ahí solo tiene sus 30 niños, y entonces puede a lo mejor mandarles una vez por semana a cada niño, pero no pasa esto con los maestros de bachillerato, con los maestros de la universidad o de institutos más de educación superior, ¿no? Muy bien, tenemos otras preguntas un poco que hablan acerca de la distancia. Nos dice, ¿se puede retroalimentar a un grupo de 20 estudiantes en un grupo de WhatsApp?
¿Cuál es su opinión? ¿Y cómo retroalimentar en inicial con los niños de 4 años en este contexto actual? La pregunta va básicamente cómo retroalimentar, cómo se puede hacer la retroalimentación en este contexto que estamos viviendo de educación a distancia. Bueno, Y si el con los- WhatsApp es un medio idóneo, es su opinión, desea el docente. Con los niños de 4 años es a través de las familias, ¿no? O sea, claramente a través de las familias, porque aún si yo grabo un audio, la persona que tiene el celular en general es el adulto. Entonces, grabo un audio que el papá o la mamá va a oír o va a dárselo al niño para que oiga. No puedo llegar de otra manera al niño en forma directa a esa edad. La segunda pregunta del WhatsApp, tomo las dos partes de la pregunta, el WhatsApp y lo colectivo del WhatsApp. El WhatsApp, si ustedes vieron el informe de UNICEF que salió alrededor de hace un mes, con encuestas de qué es lo que más usan los adolescentes, sobre todo de lugares de alta vulnerabilidad en sus contextos, qué es lo que usan para contactarse con la escolaridad, con la continuidad, es el WhatsApp. Eso es lo que la realidad, nos guste o no nos guste, eso es lo que está sucediendo. Y si eso es lo que el adolescente tiene para contactarse, yo voy a tomar el WhatsApp, porque lo que no quiero es estar desconectado de ese adolescente, de ese estudiante. Entonces, si es el WhatsApp, es el WhatsApp. Que sea masivo la misma retroalimentación para los 30 estudiantes, yo no soy partidaria de las retroalimentaciones masivas, porque les voy a explicar, y eso hay varios investigadores que trabajaron mucho sobre este tema, que son lo que llaman las devoluciones grupales, ¿no? Al grupo entero. Y estos investigadores dicen que cuando uno devuelve al grupo entero, pasa lo siguiente. Los que no necesitarían recibir eso porque hicieron bien su trabajo, no les interesa escuchar la retroalimentación. Los que no hicieron bien su trabajo no siempre reconocen que le están hablando a ellos. ¿Está bien? Piensan que le hablan a otro, con lo cual tampoco les sirve. Entonces los investigadores preguntan, ¿a quién le hablamos cuando ofrecemos una retroalimentación masiva? A nadie. Entonces, yo acuerdo con eso, o sea, son muy pocos los momentos donde uno puede ofrecer una retroalimentación general que les sirva a todos, ¿no? Porque tendría que ser que todos hayan trabajado, por ejemplo, encontrado la misma dificultad, o que todos tengan una evidencia que sea similar, y eso no sucede tan frecuentemente. Entonces, siempre es preferible, por ejemplo, si tuviera 30 estudiantes, por lo menos hacer 3 grupos, ¿no? Agrupados con distintos criterios. Puede ser quien tuvo muchas dificultades, o quien tuvo dificultades de escritura, y quien tuvo dificultades de recursos, y quien tuvo dificultades de comprensión de la consigna. Entonces, le devuelvo a 3 grupos, identificando con mucha precisión algo que les sea útil en la retroalimentación, ¿no? Yo elijo siempre esto, digamos, dividir, no masivamente. Excepcionalmente puede haber algo masivo, digamos, pero me parece que no llega con la misma fuerza que cuando lo tengo más individualizado, ¿no? Perfecto, profesora Rebeca. El profesor Carlos Durán nos pregunta, dice, ¿cómo retroalimentar a estudiantes si no envían sus evidencias por distintos motivos? ¿Qué niveles de logro irán cuando se entregue su informe de progreso? Mire, esa pregunta es para mí, es la pregunta más preocupante, pero no por la pregunta, sino por el estudiante. Si el estudiante no entregó nada, ¿sobre qué le daría yo retroalimentación? ¿Cómo podría decir yo aprendió o no aprendió? ¿No?
Entonces, las políticas educativas en este tiempo y en muchos países de Latinoamérica han optado por ampliar el año lectivo 2020-2021 para la acreditación de los aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que justamente todos los estudiantes que no tienen manera de mostrar lo que están aprendiendo y que no hay posibilidad por falta de conectividad y demás problemas, no podemos decir si aprendieron o no. Sería injusto decir no aprendieron, ¿sí? Porque no sabemos. Y también sería injusto decir aprendieron porque tampoco sabemos. Entonces, hacer el periodo de acreditación y calificación 2021 significa que va a haber tiempo suficiente durante el 2021 para poder en la presencialidad o en un modelo híbrido, mixto, que volvamos dual, un poco presencial, un poco virtual, vamos ahí a completar esa información que no tenemos. Y la segunda cosa que en las políticas públicas también aparece es que esos estudiantes debieran ser los primeros que debieran volver en el caso de que tener que escalonar, que no se pueda volver con todos juntos. Esos son los estudiantes los que no tuvieron conectividad, deberían ser los primeros que vuelvan justamente para poder saber en qué están, qué han aprendido, qué no han aprendido y poder acreditar o hacer un periodo de recuperación, porque no hay manera, o sea, sería terriblemente injusto decir, valorar algo que no tengo ninguna evidencia, para bien o para mal, ¿se entiende? También podría decir, apruebo a todos, que esta es otra política que circula, que es, están todos aprobados transitoriamente. ¿Qué quiere decir transitoriamente? Le doy el derecho a que aprendió, pero lo tengo que terminar de verificar en la presencialidad, ¿está bien? Que me parece que es más justo que decir que como no presentó ningún trabajo, lo pongo como desaprobado, porque si no presentó porque no tiene conectividad, es distinto a quien no presentó porque no quiso, pero tiene los medios, tiene la conectividad, tiene familias que lo pueden ayudar y no quiso, ¿se entiende? Entonces, me parece que no podemos emitir un juicio de valor si no tenemos ninguna evidencia, ¿no? Y siempre el derecho a pensar que sí aprendió y en todo caso tendré que corroborarlo, por supuesto. Claro. Tenemos, a ver, dos preguntas donde nos dice, ¿qué relación hay entre la retroalimentación y la metaevaluación? ¿Y las clases sincrónicas son consideradas como retroalimentación? La clase sincrónica depende de lo que yo haga. Si yo uso la clase sincrónica como la usé hoy para dar una charla, una conferencia, no tiene nada de retroalimentación. Si yo empiezo a dialogar con ustedes, si ahora dividiera el Zoom y los mandara a trabajar en pequeños grupos y ustedes vuelven con algo que hicieron y empezamos un trabajo dialogado y de conversación, de producción que ustedes hicieron, seguramente podría convertirse, podría ofrecer retroalimentación o pedirles que se retroalimenten entre ustedes. Por eso depende de lo que yo haga en este caso, en la virtualidad sincrónica, digamos. Y la otra pregunta, si era lo mismo retroalimentación que metaevaluación. No, la retroalimentación es lo que yo voy a devolverle al estudiante, si lo hago yo la retroalimentación, para ayudarlo a identificar dónde está, en qué lugar del aprendizaje está y a dónde tendría que llegar y ayudarlo a que haga ese recorrido, ¿está bien? Es decir, supónganse, no sabe escribir y tiene que aprender a escribir. Entonces, mi retroalimentación tendría primero que ayudarlo a que se dé cuenta que no sabe escribir, ¿ok? O sea, saber dónde está parado. Ayudarlo y mostrarle a dónde tiene que llegar, que tiene que llegar, supónganse, a escribir una frase completa, no sé, no importa. O sea, es señalarle a dónde tiene que llegar.
y ayudarlo con la enseñanza, con las propuestas que voy a hacerle de tareas y demás, a que llegue a ese lugar. Eso es la retroalimentación. La metaevaluación tiene que ver con analizar, hacer una actividad, digamos, reflexiva sobre la propia evaluación. O sea, es una tarea mucho más compleja y que no tiene que ver directamente con el aprendizaje de los estudiantes. La retroalimentación está directamente puesta en lo que yo le ofrezco al estudiante para que mejore sus aprendizajes y lo que el estudiante hace recibiendo la retroalimentación para avanzar y llegar a las metas que tiene que alcanzar. Muy bien, profesora Rebeca. Y tenemos la última pregunta ya, para ir cerrando esta conferencia. De la profesora Lucy Contreras nos dice, ¿qué hacer cuando un estudiante recibe retroalimentación, pero ya no realiza correcciones en su trabajo? La retroalimentación de la que estamos hablando hoy está enmarcada en la concepción de evaluación formativa y se la llama en realidad retroalimentación formativa. Eso significa que no es unidireccional. Si yo solo ofrezco retroalimentación y el estudiante no hace nada con eso, estoy instalada en un paradigma de retroalimentación tradicional, de otro enfoque de enseñanza, de evaluación, que era el que habitualmente hacíamos antes, que es decirle a un estudiante, esto está correcto, esto está incorrecto, punto. Si sucede eso, que yo le digo, le ofrezco retroalimentación de este modo, correcto o incorrecto, el estudiante no tendría nada que hacer. Si yo le ofrezco retroalimentación formativa, es decir, valoro, le sugiero, y el estudiante no hace nada con esa retroalimentación, significa que no está mejorando, que está en el mismo lugar en el que estaba antes. Se lo tengo que señalar, le tengo que decir que él está ubicado acá, supóngase si tuviera la rúbrica, diría está ubicado en este nivel bajo de la rúbrica. Te ofrecí retroalimentación, la retroalimentación es para que subas un escalón. Imaginen todo el tiempo la imagen de la escalera, ¿ok? Y tú no estás subiendo ningún escalón, con lo cual estás en el mismo lugar que estabas antes. Entonces, tengo que ver qué estrategias uso para que suba otro escalón, y obviamente en el momento que tenga que acreditar el aprendizaje de ese estudiante, la referencia será ese escalón en el cual él está y no se mueve. Pero todo esto tengo que poder decírselo, tengo que transparentar todo eso con él. No es simplemente le envío la retroalimentación, no la hizo, ya está. Tengo que indagar por qué no la hizo, qué dificultades tuvo.